Bueno, el título de este mensaje es la predicación fuerte. La predicación fuerte. El hombre de Dios debe predicar fuerte, debe predicar duro. Dice así Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, mire, repréndelos, ¿qué dice ahí? Duramente, para que sean sanos en la fe. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Tito, un joven predicador en la isla de Creta, y le dice, mira, ahí en la isla de Creta, los cretenses, ellos son muy duros, tienen muy mala fama, y la solución para que ellos sean sanos en la fe es que se les reprenda duramente, que se les predique fuerte, que se les predique duro. El pastor debe predicar duro, el predicador debe predicar con dureza, con celo. Mire, la palabra predicar indica alzar la voz como un heraldo, requiere pasión, requiere fervor, requiere celo, requiere coraje, pero también requiere quebrantamiento. El predicar fuerte también es algo más que... el predicar fuerte es algo que la gente antes entendía y sabía que era algo normal. Pero hoy en día ya no se predica fuerte. Los predicadores de antaño predicaban fuerte y duro contra el pecado y contra la maldad. Hoy el predicador se llama mejor un motivador o se llama un orador. Yo creo que la predicación sí debe motivar, sí debe animar, debe alentar, pero también debe haber un equilibrio. Se debe predicar también fuerte. El predicar fuerte es más que simplemente gritar o hablar con un volumen alto o fuerte, que siempre está desde arriba. No, es mucho más que ello. Usted y yo hoy tenemos amplificación. Hay lugares donde tienen micrófonos, entonces ya no es necesario en verdad tener que estar gritando todo el tiempo. Yo escuché a un predicador llamado Jonathan Edwards. Él predicaba al aire libre y miles se acercaban a escucharlo. Estos hombres tenían que preparar su voz para que pudieran ser escuchados de lejos. Nada más piensa en Jesucristo, cuando Él predicó en el monte a un grupo de 25,000 personas, no tenía Él micrófono, no tenía amplificación. Entonces Él tenía que alzar su voz literalmente y predicar fuerte, con un volumen muy fuerte. Se dice que a Jonathan Edwards lo podían escuchar desde 2 millas de lejos. Imagínense, tan fuerte era su voz que lo podíamos escuchar de lejísimos. Pero también quiero decirle que el predicar fuerte es más que correr sobre la tarima y pegarle al púlpito. Todo eso está bien, con tal de que no ignoremos los principios que vamos a aprender en esta noche. ¿Qué es la predicación fuerte? Vamos a contestar algunas preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar es, ¿qué significa predicar fuerte? ¿Qué significa predicar fuerte? Regresemos a Tito 1, versículo 13, dice esto. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Mira, la palabra sanos en la fe implica que hay una necesidad de tener una vida cristiana fuerte, saludable, limpia, incorruptible, lo opuesto al pecado. El predicar fuerte, entonces, se requiere que la persona aprenda a ser sano en la fe. Sanos en la fe viene solamente por medio de la predicación fiel y verdadera de la palabra de Dios. Dice Tito 1:9, donde empezamos a leer, retenedor, ¿de qué cosa? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire, la palabra fiel ahí habla de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica sana no solo debe ser solo una enseñada, sino también debe ser acatada con convicción profunda. Debe ser retenedor. Cuando un predicador habla, él sabe y cree lo que está diciendo. Sabe que Dios lo dice, entonces tiene una convicción. Y él va a predicar la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, en nuestro caso, tal como lo hemos recibido de este libro. Este libro es la verdad. ¿Por qué? ¿O para qué? Mire, para exhortar y enseñar con sana enseñanza. La enseñanza y defensa fiel de las Escrituras, que alienta la piedad y confronta el pecado y el error, es la clase de predicación que debe salir de nuestros púlpitos. La palabra fiel es la verdad, y es predicar fuerte cuando toma uno la verdad y expone el pecado. Uno usa la Biblia y a la luz de la Biblia expone el pecado a la gente. Le deja saber que lo que están haciendo no es agradable a Dios. Eso es predicar fuerte. Vaya conmigo a Isaías 58, por favor. Isaías 58, versículo 1.
Dice la Biblia de esta manera: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, mira, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová, ¿qué cosa dice ahí? Su pecado. Mira, el profeta debía decir con claridad al pueblo de Israel en cuáles áreas de su conducta desagradaba al Señor. O sea que el trabajo del predicador es dejarles saber cuál es el pecado, cómo están desagradando a Dios. Esto es lo que significa predicar fuerte, exponer el pecado. Por eso dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es un llamado a la santidad, para que se aparten del pecado. Ahí le dice muy a menudo, dejad. ¿Dejad qué cosa? Dejad la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. También dice, quítense de vosotros la amargura, la ira, el enojo, la maledicencia. El predicador entonces debe dejarle saber a la gente lo que es lo malo, lo que está haciendo mal. Eso significa predicar fuerte. No es simplemente decir, hermano, deje su pecado. Debe ser específico. Debe dejarle saber a la persona que emborracharse es pecado. Que mirar a una mujer que no es su esposa es pecado. Que andar diciendo groserías es pecado. Y tenemos que decírselos con la palabra de Dios. Por ejemplo, yo pienso que está mal predicarle a alguien que no se le ha enseñado. Se le debe enseñar, se le debe instruir, pero también después se le debe entonces predicar, porque predicar implica redarguir. Por ejemplo, de la mentira. ¿Quién de ustedes no ha escuchado un mensaje de mentira? Y se les enseña, hermano, no mienta, no diga falso testimonio, diga la verdad, hable la verdad siempre. Y hay una manera de mentir. Mentimos al mentir en nuestras formas de los impuestos, mentimos al patrón, mentimos a los padres, a las esposas, mentimos al pastor. Y el Señor sabe que estamos mintiendo. Entonces el predicador, ya que le deja saber a la gente que es malo, después le empieza a predicar. Y le empieza a decir, no sea mentiroso. No es una persona que habla con fraude. No sea usted un tranza. Usted debe ser honesto, una persona de integridad. Pero eso es lo que significa predicar fuerte. Es exponer el pecado a la luz de la Biblia, pero también es exponer el error con la verdad. Acompáñeme a Juan capítulo 6, por favor. Ahora, a lo que me refiero es que nuestra sociedad y nuestra cultura tiene sus ideas, sus corrientes. Hay ideas humanistas, opiniones que son contrarias a las verdades de la Biblia. Y uno tiene que exponer estas cosas, tiene que exponer la mentira con la verdad. Ahora voy a hacer un ejemplo de Jesucristo. Jesucristo vino y Él le dijo a los hombres que Él era el pan de vida. Y después Él les empezó a enseñar una doctrina. No les habló feo, no los maltrató, no los insultó. Pero veamos cuál fue la reacción de esta gente cuando escucharon a Jesús predicar. Dice ahí en Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Mire, ¿quién predicó aquí? Jesús. El Rey de Reyes, Jesús, el Verbo encarnado. Él habló, enseñó, predicó y la gente decía, es muy dura su palabra. ¿Quién podrá oírla? Estaban diciendo, ¿quién puede escuchar a un predicador como este? Hay personas que dicen, cuando escuchan a un predicador que predica fuerte, dicen, ¿quién va a poder aguantar a un hombre como este? Bueno, si a Jesús no lo aguantaron, no lo soportaron, yo creo que la gente se va a ofender con cualquier otro hombre. Es lo que dice Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿qué les preguntó? ¿Esto os ofende? O sea, Jesús sabía que se ofendieron. Y mucha gente cuando se le dice la verdad, ¿qué siente? Se ofende. Y cuando se ofenden, ¿qué hacen muchos? Se van, murmuran, y algunos se van. ¿Cómo voy a andar escuchando a ese predicador loco? Dice ahí Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Volvieron atrás, mire, y ya no andaban con Él. ¿Por qué no andaban con Él? Se ofendieron. ¿Y por qué se ofendieron? Por la palabra dura que Jesús les dio. Imagínense nada más la escena, ahí está pues, Jesucristo y los apóstoles estaban ahí, ellos muy alegres, un tremendo grupo, una tremenda conferencia, Jesús. Pastor Jesús, andaban contentos, está creciendo nuestra congregación, muchos seguidores. Ellos andaban ahí levantando la ofrenda y la comida y todo. De pronto ellos se ofenden y se empiezan a ir. Y se quedan nada más ellos con Jesús. Dice ahí el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12,
¿Queréis acaso iros también vosotros? Le está diciendo, ¿ustedes también se ofendieron? ¿Ustedes también sintieron que la predicación muy dura? ¿Te vas a ir tú también? ¿Sabe qué nos enseña esto? Que a Jesús no le importaba agradar a los hombres. Él quería agradar al Padre. Él dijo, yo siempre hago lo que agrada al Padre. Entonces toda su predicación y su enseñanza era para agradar a Dios. Y Él nos enseña aquí que nuestra meta como predicadores es agradar a Dios, aunque vaya contrario a la sociedad, a la cultura. Pero mire cómo respondieron, o cómo respondió Pedro en Juan 6:68. ¿Por qué se quedaron? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué dice, hermanos, ahí? Palabras de vida eterna. Tú tienes la palabra fiel. Tú tienes la palabra de verdad. ¿Qué es predicar fuerte? Predicar fuerte es exponer el pecado con la verdad. Es exponer el error con la verdad. ¿Podrá que alguien se ofenda? ¿Podrá que alguien se enoje? Sí. Pero el problema no es con uno. ¿El problema con quién es? Es con Dios. Pablo le preguntó a los Gálatas en una ocasión, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, los Gálatas se habían enojado con Pablo porque Pablo les habló con la verdad. Y sabe, quiero decirle algo, que si usted va a predicar o si un día escuchamos predicación fuerte, directa, con la verdad, hay gente que va a enojarse con uno. Y va a decir, este pastor no tiene amor. Ese predicador, él no ama. Es mi enemigo. La trae contra mí. Me está tirando pedradas. Me está atacando. Me está haciendo sentir mal. Me está haciendo sentir incómodo. Y usted debe decir como predicador, qué bendición. Esa es la meta. La meta del predicador es incomodar a los que están cómodos en su pecado. Ahora, ¿en cuáles áreas, pastor? Mire, al hombre no le gusta que le digan que sea hombre, que sea responsable, que sea espiritual, que se levante temprano y lea su Biblia y camine con Dios. ¿Ustedes leyeron la Biblia este día, varón? ¿Caminaron con Dios en esta mañana? ¿Están firmes en su porte? ¿Están marchando bien con el Señor? ¿Cómo está su dar a la obra de Dios? ¿Cómo está su corazón en cuanto a las misiones? ¿Cómo está su corazón en cuanto a las almas perdidas? ¿Qué fue lo que aprendió el día de hoy? Por eso muchos hombres no quieren la responsabilidad de ser hombres en la casa, y la mujer, ella no quiere someterse al varón. Y que se predique algo así en la iglesia, ¿es machistas? Una iglesia llena de machistas quieren que la mujer nada más esté ahí sentada sin hacer nada. Él enseña claramente que el deber de la mujer es someterse a su marido, a su esposo, respetarlo. Hay ejemplos en la Biblia, nos da el ejemplo de Sara, que ella le trataba a Abraham como Señor, con admiración y respeto. Y la mujer de hoy no quiere escuchar eso. Muy dura esa palabra. Se ofenden. ¿A poco tú crees eso? ¿A poco tú piensas eso? Cuando predicamos de la conducta, de cómo uno debe conducirse, cómo uno debe lucir, cómo uno debe hablar, la gente va a decir, ¿a poco eso es muy exagerado? Son legalistas, se ofenden. Cuando hablan de los vicios, ¿qué tiene de malo? Yo he escuchado a tristes predicadores sin vergüenza decir que está bien, una copita no hace daño. Ahora, si usted antes tomaba mucho, pues evítela. No, Señor, la Biblia dice que no proveamos para los deseos de la carne. Y uno de los deseos de la carne es la borrachera. Dicen algunos, es que el pecado es emborracharse, no tomar. Yo le diría a un hombre así, bueno, imagínense si el pecado no es en verdad el acto de tomar, sino emborracharse. Entonces quiere decir que puedo darle beso a una mujer, no estoy adulterando con ella. ¿O no? ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué pasa con ese beso? ¿Ese beso a dónde me lleva? Adulterar con ella. Entonces una copita te va a llevar a emborrachar. Dice la Biblia, no proveáis para los deseos de la carne, pero a la gente no le gusta que le digan la verdad, que exponan su error. Entonces se ofenden y se enojan. Eso es la predicación fuerte. Eso es predicar fuerte. La primera pregunta que contestamos es, ¿qué significa predicar fuerte? En segundo lugar, vamos a contestar la pregunta, ¿cómo se predica fuerte? ¿Cómo se predica fuerte? Regresa a Tito, capítulo 1. Dice versículo 13, así. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprende los que dice después ahí, hermanos. Duramente, para que sean sanos en la fe. La palabra que quiero enfatizarle es reprender ahí. Se debe reprender. La palabra reprender significa regañar a una persona, mostrando desacuerdo con lo que ha dicho o hecho. Se le debe regañar. Se le debe decir, estás mal. Pero dice ahí, duramente. Duramente es con severidad. ¿Ser severos, pastor? Sí. Severidad significa riguroso y exigente. Como que exiges que haga la cosa bien.
Cuando le dice a un hombre, ya no seas un morboso, sé hombre, pórtese como varón, le está exigiendo a que obedezca. Dice la mujer, mujer, usted no le predique a su varón, usted sométase a su esposo, usted haga lo que debe hacer como mujer, pero no le ande usted ahí molestando y fastidiando. Su trabajo es ser una buena esposa, es exigirles a que hagan la verdad, a que vivan conforme a Dios. Al decirle al muchacho que honre a sus padres, decirle a aquel muchacho que deje a su novia, que no se ande acostando con ella, que no ande mirando pornografía, les tiene que exigir. Eso es reprender duramente. Vaya conmigo a 2 Corintios 13:10, deje ahí un separador en Tito. Pero en 2 Corintios 13:10 vamos a ver algunos principios de cómo se predica fuerte dentro de este tema que estamos cubriendo en Tito. Pero vamos a 2 Corintios 13. ¿Estamos ahí? En versículo 10 dice así la Biblia. Por eso os escribo, estando ausente, para no usar, ¿de qué dice ahí? De severidad cuando esté presente, conforme a la que dice ahí. Autoridad que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción. Aquí veo yo 3 principios de cómo se predica fuerte. En primer lugar, se habla con severidad. ¿Sí vio ahí? Pablo dijo esto. Pablo dijo, yo voy a hablarles con severidad. ¿Qué significa eso? Rigurosamente. Como quien exige, como quien dice, hazlo, cambia, como un celo y un enojo. Eso significa ser severo. Y la predicación enfatiza un lado negativo. La Biblia dice en 2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mire, redarguye, reprende. La palabra redarguir significa usar un argumento contra la persona, o sea, ir contra de él y decir lo que está haciendo estás mal. Reprender es regañar a una persona mostrando desacuerdo de lo que ha hecho. Y la predicación debe llevar estas cosas. ¿Para qué? Para corregir. ¿Usted ha visto a los sargentos cómo le gritan a los soldados? ¿Lo hacen con el propósito de destruirlos? ¿No? ¿Lo hacen con el propósito de edificarles, ayudarles? ¿Sí? Los están empujando. Quieren sacar lo mejor de ellos y les gritan y se ponen en su cara y les escupen y los hacen hacer ejercicio y corre otra milla sacándoles lo mejor. ¿Ha visto usted un maestro duro? ¿Han tenido un maestro duro? ¿En un maestro suave? Maestros que no tenía tarea ni le importaba si llegaba, si no, nunca regañaba, pero había unos maestros muy duros. Se me queda en mi mente plasmada Mrs. Hemo, la señora Hemo. Esa doña era dura, fuerte, pero sacó lo mejor de uno. Yo no me acuerdo de los demás maestros que nos ponían películas cada semana. Maestros que no nos dejaban tarea y nos decían tiempo libre. No, esta maestra me retó, esta maestra fue severa, fue dura. Ella sacó lo mejor de mí. ¿Qué tal los entrenadores duros? Los mejores entrenadores no son los que dejan que, pues, oh, está bien. Son los que ellos te regañan y corrigen y dicen, eso no está bien. Hay un jugador que se llamaba Joe Montana. ¿Cuántos Super Bowls ganó? 4. Él fue contratado por el equipo de los 49ers de San Francisco. Y yo leí en una ocasión que él tenía hasta 5 entrenadores para perfeccionar su puesto, su posición de lanzador. Y decía que cada uno de ellos siempre lo criticaba y decía, me estaba desanimando porque no hacía nada bien. De pronto empezaba a mejorar y lanzaba mejor y más lejos y se dio cuenta que lo que ellos estaban haciendo es sacándole lo mejor. Le señalaban sus errores para que los corrigiera. Dice, de pronto yo mejor abracé a estos 5, abracé sus consejos y los acepté. Ganó 4 campeonatos. Entonces vemos que la predicación severa y dura es para sacar lo mejor de una persona, pero Pablo dice ahí claramente que la predicación es hablar con severidad, es herir por amor. ¿Qué dice Proverbios 27:6? Fieles son, ¿qué cosa? ¿Las heridas de quién? Del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Según la Biblia, para que seamos sanos en la fe, es necesario recibir lo negativo de la Biblia. Ahora, el lado positivo de la Biblia es que Dios es amor, las promesas de Dios, Dios bendice, Dios prospera. Y a quién no le gusta escuchar un mensaje así, pero quiero decirle que si usted no se encarga del lado negativo, Dios no lo va a prosperar.
Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la gente que Dios te bendice y Dios te ama, pero ellos siguen en su vicio, siguen en su inmoralidad, siguen en su pecado? Olvídese que Dios le conteste una oración. Pero es importante dar un equilibrio, dejarles saber qué está mal, cómo arreglarlo para que reciban después la bendición de Dios. Así es como uno va a ayudarles, es hiriéndoles, pero por amor. Al contrario, el que no le dice los besos importunos, dice ahí que esa persona aborrece a su gente. Si es un pastor, él no ama a la gente si no le dice lo que debe cambiar. Un pastor que ama a su gente le va a decir que está mal, les va a herir, les va a hacer sentir mal, les va a sentir incómodos. Dice, me siento incómodo con esta predicación. ¿Por qué? ¿Porque hay pecado? El predicador que no le hiere, le aborrece. Ahora, vaya conmigo a Tito 1, versículo 7. Vamos a ver lo que no es predicar fuerte. Porque hay mucha gente que hoy tiene la idea de predicar fuerte, piensan que es maltratar, enojarse, insultar a la gente. Eso no es predicar fuerte. Yo escuché, pastora papá menciona de un hermano que decía que él no puede ser misionero, que él quiere ser pastor porque a él le gusta maltratar a la gente. Y piensan que el trabajo del pastor es maltratar a la gente, pero no es así. Ahora yo sé que hay pastores groseros, me dicen, no pastor, ese pastor que lo vi allí en internet o fui a su iglesia es muy grosero. Es grosero. Sí, yo sé que hay pastores groseros. Pero así no debe ser. Mire lo que dice la Biblia acerca del pastor en Tito 1:7. ¿Estamos ahí? Porque es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. Mire, no soberbio, ¿no qué? No iracundo. Iracundo es una persona que se enoja, explotador. No dado al vino. Mire, ¿no qué? Pendenciero. Aquí vemos dos palabras importantes, las cuales el predicador debe evitar: ser iracundo y ser pendenciero. ¿Saben qué es un pendenciero? Un peleonero, uno que le gusta buscarle ahí ruido al chicharrón. Entonces debe evitar estas cosas, especialmente desde el púlpito, a no maltratar a los oyentes. Es que no predique con aspereza, con amargura. No debe ser cruel. No debe tener una mala actitud. Y no debe ser contencioso. 2 Timoteo 2:24 dice así. Vaya conmigo, 2 Timoteo 2:24. Uno puede predicar fuerte sin ser maltratón. Uno puede predicar fuerte sin ser un enojón. Uno puede maltratar fuerte. Y no estoy diciendo que está mal que uno se enoje mientras predica, pero hay gente que se enoja con la gente, está enojada así como molesta y luego como que se está vengando del púlpito. Y usan el púlpito muchas veces para sacarse una espina. Ahora nos podemos enojar contra el pecado y aún con la gente. Está bien que nos enojemos con ellos, pero si nos enojamos, pero sin pecar, airaos, pero no pequéis. Dice Tito capítulo 2, estamos ahí en el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser, mire, contencioso, sino amable para con todos, apto para ¿qué? Enseñar y sufrido. Entonces vemos que en el contexto de enseñar nos dice que no debe ser contencioso, uno que le gusta siempre andar argumentando, sino amable. Dice después 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos de la voluntad de él. Aquí dice la Biblia que en muchos casos la gente no viene a arrepentirse para conocer la verdad porque alguien se interpuso. Según este pasaje, ¿quién fue? El hombre contencioso, el predicador contencioso. ¿Sí vemos ahí el pasaje? Entonces, miren, muchas veces la gente no le va a importar su mensaje, lo que está viendo es su actitud. La gente percibe la actitud de uno antes de escuchar el mensaje. La gente dice, él es grosero, y aunque tenga el mejor mensaje del mundo, por ser grosero, la gente no va a escuchar. Por ser maltratón, por ser ofensivo. Hay algunos hasta dicen groserías y malas palabras y palabras que no deben decir, palabras vulgares, palabras que no son apropiadas. La Biblia nos habla acerca de palabras correctas. A ver conmigo ahí a Tito capítulo 2, versículo 8. Tito 2, 8. ¿Estamos ahí? Dice, palabra, ¿qué cosa? Sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Nuestras palabras deben ser sanas, deben ser limpias, puras, buenas. Usted puede usar palabras correctas cuando predica.
No hay necesidad de usar palabras que ofenden a una persona u otra. Ahora miren, nosotros como mexicanos, por ejemplo, yo soy mexicano y hay muchos dichos en México y muchas palabras que tal vez no son ofensivas para un mexicano, pero podrán ser ofensivas para un hermano del Salvador. En nuestra iglesia tenemos hermanos de Salvador, de Guatemala, tenemos hermanos de Cuba, de Colombia y por todas partes de México. Y algunos de México son hermanos que crecieron en una ciudad, otros en un pueblito, tal vez otros en el campo. Y hay palabras correctas, apropiadas en nuestro lenguaje español. Le puedo dar un ejemplo. Hay palabras que yo creo que no deben decirse del púlpito, porque no son palabras propias, no son apropiadas, son palabras que decimos que son vulgares, son de la calle. Entonces no es necesario usar esas palabras en el púlpito, deben ser sanas. Pero no solamente sanas, mire, dice la palabra de Dios ahí, irreprochables. ¿Qué significa irreprochable? O sea, que no le pueden reprochar al predicador. Reprochar es que no le pueden acusar. Porque dice la Biblia ahí, donde vimos ahí, de modo que el adversario se avergüence y no tenga, ¿qué cosa? Nada malo que decir de vosotros. Imagínense, el problema de muchos predicadores es que ellos tienen buena doctrina, tienen buena enseñanza, tienen buen espíritu, pero sus palabras hacen tropezar a la gente. Ahora, yo no estoy a favor de ningún partido político, pero les voy a dar un ejemplo del presidente que ahorita está en administración, el presidente Trump. Ellos pintan que ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Desempleo, la economía, todas las cosas, las políticas del extranjero, muy positivo, ¿correcto? Muchos han dicho, ha sido un buen presidente, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, que en verdad ha puesto el país en prioridad. No en la escala global, dice, no, a él le importa más quedar bien, que el país esté seguro y a salvo. Entonces, en papel, parece un buen presidente. Pero ¿dónde le atacan sus adversarios? Por sus palabras, por las expresiones, porque es burlón, porque se ríe de la gente, porque ofende, insulta, dice groserías. Usted vea un discurso y todo puede estar bien, pero en un discurso dijo una mala palabra y de ahí se agarraron los medios para atacarle. Sus adversarios de ahí se agarraron. Y así va a ser para muchos predicadores, es que sus adversarios se van a agarrar de una palabra que no debería haber dicho. Por eso no usemos palabras que no debemos usar. Cuide bien su manera de hablar. El predicador debe predicar con palabras sanas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el predicar fuerte no es tratar a la gente con maltrato. Les doy un ejemplo, no les digo a ustedes ni a nadie, pero es algo muy común. Ustedes mensos, ustedes son unos mensos, por ejemplo. Es algo malo. Hay gente que dice, sí, pastor, yo soy menso, es verdad, y va a estar bien contento. Va a estar bien contento que el pastor está hablando a su nivel, ¿verdad?, del vulgo. Pero hay otros que se van a ofender. Van a decir, ¿por qué me está tratando así? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso tenemos que tener sabiduría. Que lo que queremos es que la gente sea edificada y que ellos no tropiecen después con nuestras palabras y después nos reprochen con nuestras palabras. Que nuestras palabras sean sanas e irreprochables. Que nuestra actitud sea una buena actitud. Que la gente perciba, sí, el pastor está enojado, pero él me ama. Sí, el pastor está molesto, pero lo dice por nuestro bien. ¿Qué es predicar fuerte? Vimos ahí es hablar con severidad. Pero también es hablar con autoridad. Regresa ahí a 2 Corintios 13:10. 2 Corintios 13:10. Estamos viendo 3 principios de este pasaje. Dice ahí, por eso escribo estando ausente para no usar severidad cuando esté presente. Conforme a qué dice ahí? A la autoridad que el Señor me ha dado. Entonces el predicador debe hablar con autoridad. Estamos contestando la pregunta, ¿cómo se predica fuerte? Es con severidad, pero también es con ¿qué? Con autoridad. Pablo le dijo a Tito en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nosotros podemos predicar fuerte porque lo hacemos con la autoridad ¿de quién? De Dios. Yo tengo 5 hijas y a veces mando a una hija a que le mande o ordene a otra o que le dé un recado a otra. Y le digo, ve, dile a tu hermano esto y a tu hermana. Y ahí va. Y yo escucho a veces que dice una de mis hijas, ¿y quién dijo? Dile a tu hermana que haga esto y aquello. Y va y le dice, hey, puedes hacer esto y aquello. Y dice, ¿quién dijo? Y responde la otra con orgullo, con la cabeza en alto. Jonathan, levanta la cabeza en alto y dice, papá me dijo. Entonces ella va con la autoridad. ¿La autoridad de quién?
del Padre. Entonces ella recibe autoridad y está confiada. Entonces el predicador recibe su autoridad ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por eso dice, nadie te menosprecie, nadie te tome en poco, no te preocupes, tú habla, sé fiel a la palabra de Dios. Y muchos tienen temor a hablar con autoridad. Vienen disculpándose, perdón hermanos por lo que voy a enseñar. Nunca usted debe disculparse por lo que dice la palabra de Dios. Nunca le pida disculpas a la gente por lo que dice Dios. Ahora, se puede disculpar tal vez por algo que no debía haber dicho, una palabra que... Pero mire, cuando uno predica las verdades, los principios de la Biblia, no debe hacerlo con una actitud así como miedosa y con temor. Usted debe venir con autoridad, con una seguridad, porque el Señor así lo dice. Deje ahí su separador en 2 Corintios 13, pero vaya conmigo a 2 Corintios 10, 8. Aquí nos enseña que la autoridad del predicador es divina, recuerde, viene de Dios. Dice, porque aunque me glorié algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual, ¿quién nos dio? El Señor nos dio. ¿Para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. ¿Sí vemos ahí? El predicador tiene autoridad. Estamos contestando en el segundo principio, la segunda pregunta, ¿cómo se predica fuerte? Vimos, es hablar con severidad. Es hablar con autoridad, pero también es hablar para edificar. 2 Corintios 13:10 dice así, regresemos ahí. Por lo demás, hermanos, 13:10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué dice ahí? Para edificación, ¿y no qué? Para destrucción. La palabra edificación nos da la idea de un edificio que está siendo construido, edificado. Entonces la predicación debe edificar a una persona como que lo va construyendo. ¿Qué es lo opuesto a edificar? Destruir. La predicación no debe destruir, debe edificar, debe fortalecer. Entonces cuando uno predica, debe predicar con el fin de edificar. Eso es predicar fuerte. Vemos que Pablo usó la palabra severidad en el mismo versículo, en la misma frase, y autoridad y edificar en el mismo contexto. Entonces lo que a veces no entendemos, muchos predicadores no entienden, pero ¿cómo les voy a predicar fuerte y van a cambiar? ¿Se van a ofender? No, según la Biblia, si usted les predica lo que Dios quiere bíblicamente, la gente va a ser edificada. ¿Cómo se hace esto, pastor? Se hace con sana doctrina. 2 Timoteo 4:2 nos enseña esto. Vaya conmigo, por favor, a 2 Timoteo 4:2. Estamos ahí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Cuál es la última palabra ahí? Y doctrina. Nuestra predicación debe estar saturada de doctrina, debe salir o fluir de la palabra de Dios. No es una idea de un hombre. Por eso siempre que usted predique un principio, debe estar ligado a un principio en la Biblia. Mire, yo he escuchado predicaciones donde leen el versículo y dan 5 o 10 puntos y nunca usan la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad? No es de Dios. El hombre puede verlo a él y decir, ¿quién es él para decirme lo que me está diciendo? Ahora, quizás es bueno, quizás es verdad, quizás son principios bíblicos, pero la gente tiene que escuchar la palabra de Dios. El fundamento debe ser la palabra de Dios. Un amigo me pidió ayuda en un mensaje, me mandó su mensaje, lo leí, lo vi todo, le dije, bueno, estuvo bueno, nada más te faltó algo, te faltó Biblia. Dice, porque si yo soy un nuevo y vengo a tu iglesia y escucho todo lo que dijiste, yo diría en primer lugar, ¿y quién eres tú para decirme? ¿Quién dijo? Decía mi hija, ¿se acuerdan? ¿Quién dijo? Es la pregunta que la persona siempre va a hacer. ¿Es la idea del hombre o viene de Dios? Si es de Dios, entonces debemos usar la Biblia. 1 Timoteo 4:11 dice así. Esto manda, ¿y qué dice ahí? Enseña. O sea que predicar es enseñar, es mandar. 1 Timoteo 5:17, por favor. La Biblia nos enseña aquí que el predicar y el enseñar van de la mano. 1 Timoteo 5:7, ¿estamos ahí? Porque nada, perdón, ¿dónde estoy yo? 5:7, dice así. Manda, tampoco, ¿dónde dije más? 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en, ¿qué dice ahí? Predicar y enseñar. Vemos que la predicación y la enseñanza tienen que ir de la mano. ¿Usted ha escuchado decir de una persona, es un buen predicador, pero no tiene mucha enseñanza?
Man, he's a great preacher. Es un gran predicador, gran orador, y te emociona y te levanta, pero no tiene Biblia. No tiene sustancia, no hay carne. Otro dice, es un tremendo maestro, pero te pone a dormir. Bien aburrido. ¿Has escuchado eso? Vemos que debe ser junto. El predicador debe también enseñar. Y debe haber carne y pasajes de la Biblia. Debe haber doctrina en la predicación. Alguien dijo, es que yo no soy maestro, yo soy predicador. Te equivocas. El predicador es un maestro. Si no es apto para enseñar, entonces no debería predicar. Dicen, es que yo no sé, yo no soy un estudioso, yo sé que yo no soy teólogo. No se trata de ser teólogo, porque recuerde que nuestra predicación debe fluir de la doctrina. Algunos quieren divorciar la doctrina de la práctica, ¿se acuerdan? Esta gente quiere separarlo, no es que es una cosa, esta es la cosa, no, porque nuestra doctrina, nuestra fe siempre va a dictar lo que nuestra práctica. Y el predicador debe conocer su doctrina, debe conocer de perdida el tema que va a predicar en ese momento. Debe conocerlo bien, debe ser experto en ese tema que va a dar, el experto en la palabra de Dios. Que no digan eso, me gustó, tenía mucha emoción, pero ¿qué aprendiste? No sé, nada más me emocioné. No somos oradores que motivan a la gente, no somos esos motivadores que la gente nos escucha y se levantan sus espíritus y de pronto otra vez regresan a su vida y otra vez decaen. Y tienen que volver a escucharnos otra vez la próxima semana. No, la gente tiene que llevarse doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. Tito 2.1, por favor. Tito 2.1. ¿Estamos ahí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate, Tito 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué dice ahí. Con la sana doctrina. Una y otra vez Pablo le dice a los jóvenes pastores que deben predicar y hablar sana doctrina. Leamos de nuevo versículo 8 ahí en Tito 2.8. Con palabras apropiadas, ya hablamos de eso, ¿verdad? Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora vamos a comparar este pasaje con Efesios 4:29. Estamos diciendo que uno debe predicar fuerte para edificar, pero se debe usar palabras apropiadas, palabras correctas. Y yo le digo a usted que si usted va a predicar, usted debe, especialmente si usa palabras en la Biblia, debe usted explicar las palabras. No diga nada más una palabra y siga ahí nada más. Se esforzó, esfuérzate. ¿Qué significa esforzarse? ¿Qué significa eso? Pues es que se esforzó, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que significa esa palabra? ¿Alguien sabe qué significa denuedo? ¿Qué significa denuedo? Es como tener valor, un coraje y valor. La Biblia dice que ellos se llenaban de denuedo. En inglés la palabra es boldness, que no tiene temor, valor. Yo escuché a un predicador decir que valor es ánimo. Y le decía, hermano, ten denuedo cuando estés en la ruta de bus, ten denuedo cuando eres un ujier, ten denuedo, hermano, ándale, denuedo. Eso se llama ánimo. Entonces él se tomó una palabra así y todo el mensaje pues no le salió bien porque no explicó bien esa palabra. Y usted y yo tenemos un conocimiento de palabras bíblicas, la gente no sabe qué es eso. A veces cuando salimos a evangelizar, yo creo que está mal que usted le pregunte a la persona, ¿qué significa destituir? ¿Usted sabe qué significa eso? Usted ya lo sabe, pero ellos no saben eso. Y la gente también en nuestra iglesia, los que nos oyen, tal vez no saben muchas palabras, las tenemos que explicar, se las tenemos que explicar. Estamos hablando que sean apropiadas, pero también hay que explicar los términos con el fin de edificarlos. Efesios 4:29, estamos ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿qué dice ahí? Buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que nuestras palabras edifiquen. Que no sean palabras, le vuelvo a decir, de insultos y majaderías y vulgares y de la calle. Usted aprenda a hablar bien. Ahora no estoy diciendo que allá abajo hable como quiera, pero tenemos que hablar bien en el púlpito, tenemos que hablar palabras que edifiquen. La predicación fuerte perfecciona al oyente. ¿Qué dice la Biblia? Para que sean sanos en la fe. ¿Cómo lo hace? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. La predicación dura y fuerte nos hace sanos en la fe, nos hace maduros.
Vamos a dar un repaso antes de ir a la última pregunta. La pregunta que vimos es: ¿qué significa predicar fuerte? Exponer el pecado, exponer el error. En segundo lugar, preguntamos: ¿cómo se predica fuerte? Es hablar con severidad, es hablar con autoridad, es hablar para edificar. Y por último, vamos a contestar la pregunta: ¿por qué predicar duro? Podríamos decir que esta era más importante, pero queremos dejarla hasta el final, porque así va el orden del pasaje que estamos leyendo en Tito capítulo 1. Tito 1, del 12 al 13 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Por qué predicar duro, pastor? Porque Dios lo manda. Le dice: repréndelos duramente. Es el mandato de Dios. Dios le manda al padre que discipline a su hijo. Es un mandato de Dios. Y el padre debe disciplinar a su hijo por el bien de su hijo, pero también por obediencia a Dios. Segunda de Timoteo 4:2, por favor. Dios manda que prediquemos fuerte y duros, aunque sea popular o no sea popular. Hace 20 años se predicaba fuerte contra los sodomitas. Duro. Se predicaba severo, de una forma severa. Se predicaba duro contra el divorcio. Se predicaba duro contra los que vivían en fornicación. Se predicaba duro en contra de los borrachos y la borrachera. Pero hoy ya no se predica duro así. Es que ya no es popular. Las iglesias están llenas de gente que vive en pecado y en maldad. Y les da temor al pastor o al predicador. Si es que si les predico duro se van a ir, se van a ofender y se van a ir. Yo creo que hay una posibilidad que se van a ir. Pero yo creo que la Biblia nos dice mejor: si somos fieles a Dios, ellos van a recibir el mensaje, y si el Espíritu Santo mora en ellos, Dios va a cambiar la vida de ellos. Y así es la razón por qué mis padres cambiaron. Es la razón por qué muchos de los hermanos ya mayores cambiaron, porque hubo un hombre que tuvo denuedo y valor para predicar lo que la gente no quería escuchar. Vean lo que dice ahí 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Mira la siguiente frase: que instes a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. Este pasaje muchas veces lo han usado para ganar almas. Insta en tiempo y fuera de tiempo. Gana almas ahorita, gana almas acá. Pero este pasaje no habla de ganar almas. Recuerda, aquí Pablo le escribe a Timoteo, un predicador, y está diciendo que prediques la palabra. Porque dice después ahí: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso no lo hacemos cuando ganamos almas. Esto se hace a la congregación. La frase es a tiempo, en tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Eso está diciendo cuando sea popular y cuando no sea popular. Cuando el tiempo parezca favorable o parezca algo común o algo que todos aceptan, porque aún dentro de las iglesias, aún las iglesias de bautistas tienen sus propias ideas y opiniones. Y la gente dice: bueno, pues es que el otro pastor dijo esto. La pregunta que yo haría a esa persona: ¿quién usó la Biblia? ¿Qué pasajes usó? Algunos dicen: es que él dijo que estaba bien lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasaje usó para justificar tu pecado? Es que ya no estamos bajo la gracia. ¿En dónde dice eso? ¿No está en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Ni saben dónde está. La palabra que no estamos bajo la gracia aparece 2 veces nada más en el libro de Romanos capítulo 6, en el 14 y el 15, 2 versículos consecutivos. Y no trata diciendo una verdad dispensacional donde ya pasamos de una era a otra era moral. No, Señor, está hablando que el creyente ya no está bajo la condenación de la ley, ahora está bajo la gracia. Dice la Biblia que cuando estamos en la gracia, la gracia reina en nosotros para justicia, para vivir para Dios. Pero no importa qué diga fulano, sutano, mengano. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué predicar duro? Porque Dios lo manda. ¿Por qué lo manda Dios? Por la naturaleza del hombre. ¿Qué dijo Pablo? Este testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? Un cretense dice que escribió esto, que son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Un cretense dijo eso. Ahora, si hacemos la pregunta aquí, ¿cómo son los hombres? ¿Qué dirían la gente? ¿Qué dirían las mujeres de los hombres? No, los hombres, ellos son bien mentirosos. ¿Ah? No, los hombres son esto y aquello. Dirían: son borrachos, son desobligados, son mal hablados, son sucios, desorganizados. ¿Qué no dirían tantas cosas así? Especialmente las casadas. Y dicen: te hablan, viejo. Ahora, imagínense, ¿qué dicen de los mexicanos? Mucha gente desprecia a los mexicanos. Es posible que le hemos dado razón. Yo vi una vez un hombre que tenía una camisa
Y dice ahí, los mexicanos somos una lista larga. Somos borrachos, somos mal hablados, somos esto y aquello. Y él con orgullo tenía esa camisa. Que era mexicano y todas esas cosas, esos rasgos eran verdad y él estaba con orgullo. Y aquí un cretense le está diciendo que los cretenses, ahí Tito, donde tú estás predicando, son mentirosos. Mira, siempre mentirosos. Malas bestias. ¿Qué significa una mala bestia? Glotones ociosos. ¿Qué es un glotón? En la Biblia el glotón siempre está ligado ¿a qué? A la borrachera. Y cuando hay muchos borrachos se convierten en ociosos. Dijo, a esta gente te estoy mandando a ti, Tito, que les predicas. Ahora mira, cuando una persona es salva, ¿automáticamente cambia? No. Por eso se nos manda que lo reprendamos duramente para que sean sanos en la fe. La Biblia habla del viejo hombre. Efesios 4:22, por favor. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de, ¿qué dice ahí? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de, ¿qué dice ahí? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, mire, de la verdad. Algunos quieren enseñar que eso ya pasó. No, Señor, todavía tenemos que vestirnos cada día del nuevo hombre y despojar al viejo hombre, es dejar, es no alimentarlo, es no fortalecerlo. Colosenses 3:5 nos habla acerca de lo terrenal que está en nosotros. Colosenses 3:5 dice así la Biblia, haced morir pues, ¿qué dice ahí? Lo terrenal. Mire, Pablo le escribe a una iglesia cristiana en Colosas, le está diciendo, hagan morir lo terrenal en ustedes, en vosotros. Mire, ¿qué cosas son las cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas todavía los cristianos las llevan, las cargan. El cristiano tiene que hacer morir lo terrenal en él. Por eso se le tiene que predicar fuertemente, duro, repréndelos duramente. La Biblia habla de la carne en Romanos 13:14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia habla del carnal, que no son carnales, no sois carnales. ¿Qué es un carnal? Una persona que está más conectada a la carne, a las cosas terrenales, que las cosas espirituales. Gálatas 6:15, por favor. Por eso se les debe predicar duro, porque tienen todas estas cosas en su vida. Tienen malicia, andan en concupiscencias, andan haciendo lo que no deben hacer, avaricia, malos deseos, andan viviendo desordenadamente. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué dice, hermanos? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, ahí vemos que el espíritu de uno y la carne de uno siempre se opone y tenemos que predicarles duro para que aprendan a andar en el espíritu, para que dejen las cosas terrenales, para que hagan morir lo terrenal en ellos, para que vistan del nuevo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Recuerde, después de ser salvos, aún tenemos nuestra vieja naturaleza. Algunos traen mucho bagaje, o sea, costumbres, hábitos, su manera de hablar, groserías. De pronto un hermano sale suelta sus palabrotas. Ay, se me salió. Se le salió porque está bien arraigada en su corazón. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Malas palabras, mentiras. Algunos que son gritones y griterías. Manera de tratar a otros son ásperos, ofensivos, maltratones, enojones. Algunos son estafadores, defraudan. Son cristianos. Le mienten al patrón, le mienten a los clientes. Se les tiene que predicar duramente. Yo he tenido patrones que me han dicho a mí, dile al cliente esto, mentiras. No, yo le dije, yo no voy a decir al cliente eso. Si usted le va a decir, usted dígale. Pero hay cristianos que piensan que la única manera de avanzar es por medio del fraude. Pero Señor nos ha mandado a nosotros a reprenderlos duramente. Hay hombres que le pegan a sus esposas todavía. Un triste cobarde no se pone con un hombre de verdad. Y andan ahí molestando a esta mujercita. Y dicen, pero es que ella anda ahí hablando y hablando. Mire, debe ser el líder espiritual de su hogar y se le debe reprender. Varón sea hombre. Provea para su familia. Hay algunos ahí que dependen de la esposa para que los mantenga. Y andan después ahí muy doblegados y no son los líderes espirituales porque ella es la que manda. Y se les debe predicar duro. Se le debe predicar duro a los jóvenes. Están metidos ahí en las tonterías del internet.
ahí mirando cosas que no deben hacer. Después quieren asemejarse a los que ven ahí, peinarse como ellos y lucir como ellos y ser como ellos y andar después como ellos. Se les debe predicar que en honrar a sus padres, amar a sus padres, no rezongarles ni gritarles. Algunos jóvenes azotan la puerta a papá, maltratan a papá, les dicen de groserías. Maldito el que maldiga a su padre o a su madre, dice la Biblia. Se les debe reprender duramente por la naturaleza del hombre. Porque el hombre es morboso y perverso y es un hombre pecador. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La obediencia no viene por naturaleza. Pablo por eso le dice, esto enseña a los hermanos. Pablo dice, esto enseña y exhorta, porque no viene por naturaleza. Tito 2, por favor. Hay cosas que debemos abandonar. Yo no entiendo cómo dice la gente que cuando vienes a Cristo tu vida cambia. Cambia cuando creces en la gracia. Cambia cuando lees tu Biblia. Cambia cuando tú te fortaleces y andas en el Espíritu, pero no cambia nada más así solo. Tiene que haber un esfuerzo personal en crecimiento y en buscar al Señor, en buscar su presencia y también en obedecer al Señor. Ahora, ¿a quién de ustedes se les tuvo que enseñar a comer? A nadie, ¿verdad? Eso es natural. Por eso comen hasta 3, 5 veces algunos, ¿eh? No nos tienen que decir que tenemos que comer. Algunos dicen, ¿dónde vamos a ir? Vamos por ahí, vamos a comer. Hay que comer primero, después vamos allá y después compramos algo para comer. Y cuando regresemos, pues nos echamos un cereal aquí para comer. ¿Verdad? Eso viene por naturaleza. Pero ¿qué tal amar? ¿Usted cree que el amar es algo natural? No, por eso el Señor nos manda que el principal de los mandamientos es que amemos a Dios. Porque no es algo natural. Y después que amemos a nuestro prójimo. Porque no es natural. Y se le manda al hombre amar a su esposa. ¿Por qué? Porque no es natural. Pero también dice ahí en Tito 2, le dice Pablo a Tito, mira, junta a todas las hermanitas y encarga a una de las ancianitas ahí, una hermana anciana, que les enseñe esto a las más jóvenes. ¿Estamos ahí? El 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras ¿de qué? Del bien, mire, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a quién más. Y a sus hijos, mire, el amar no es natural, entonces les tiene que enseñar, se les tiene que predicar, se les tiene que hablar duro, con severidad, porque no es natural. Lo natural es el odio, lo natural es ser egoístas, lo natural es pensar en uno mismo. Terminamos en Tito capítulo 1. Estamos contestando la pregunta, ¿por qué predicar duro? Dios lo manda por la vieja naturaleza, la obediencia no viene por naturaleza, pero también se debe predicar duro para refutar la mentira. Tito 1:11, ¿estamos ahí? Dice así, a los cuales es preciso, ¿qué? Tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí le dicen en el 10 que hay gente que anda engañando, habladores de vanidades y engañadores. ¿Y qué debemos hacer con ellos, hermanos? Taparles la boca. ¿Cómo le tapamos la boca? ¿Tenemos que ir a entrar a su congregación y taparle la boca? No. ¿Cómo se les tapa la boca? ¿Mande? Con la verdad. Alguien dice, no, es que la salvación se pierde, hermanos. ¿Sabe cómo se le tapa la boca? Enseñando en la Biblia que la salvación no se pierde. Y si dice, bueno, el que perseverará hasta el final, ese será salvo. ¿Sabe cómo se le tapa la boca? Explicando ese pasaje en su contexto. Dice el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La predicación fuerte también es refutar la mentira. O sea, cuando aquí se predique acerca de una doctrina falsa, no se debe usted ofender. Hay gente que dice, ¿por qué atacan? No estamos atacando, estamos refutando, estamos exponiendo la mentira, porque esta gente está desviando a mucha gente. Dice, no es bueno que usted use la Biblia para atacar a otras religiones, estoy usando la palabra viva para exponer el error. Porque hay gente que está buscando la verdad, hay gente en mi congregación que está escuchando para querer aprender la verdad. Y si viene alguien enseñando falsa doctrina, yo tengo que taparle la boca a él. ¿Cómo le tapo la boca? Enseñando la verdad.
O sea, que nunca se ofenda cuando la iglesia, aquí, cuando se predica y empezamos a decir, los testigos de Jehová a la luz de la Biblia, el catolicismo a la luz de la Biblia, mariolotría a la luz de la Biblia. Usted no debe ofenderse. Usted debe alegrarse, que es el trabajo del predicador, taparle la boca, exponer el error y la mentira para que otros después no se pierdan y se desvíen. La Biblia habla de hombres en la Biblia que ellos estaban arrastrando a muchos. La Biblia habla de Alejandro en 1 Timoteo. Habla también de Figelo y Hermógenes, gente que desviaba a mucha gente y él daba los nombres. Hay gente que se ofende cuando dicen, ¿por qué hablas nombres? Yo solamente hablaría de hombres que están enseñando doctrina destructora. Gente que está enseñando y dice que uno tiene que hacer esto o aquello para ser salvo y desvían a la gente. Oh Señor, que el Señor tenga misericordia de la gente que lo escucha. Estos ya son reprobados en cuanto a la fe. Están desviados, están camino al infierno. Yo no me siento feo por ellos, porque Dios habla de ellos en 2 Pedro capítulo 2 y en Judas. Pero uno tiene que predicar duramente y fuertemente, aún refutando la doctrina falsa, para que los hermanos sean, ¿qué? Sanos en la fe, sanos en su conducta, pero también en su fe, en su creencia. ¿Por qué predicar duro? Que Dios lo manda por la naturaleza del hombre, porque el hombre no obedece por naturaleza y es la única manera de refutar la mentira. Doy un último repaso, las 3 preguntas que contestamos. ¿Qué significa predicar fuerte? Exponer el pecado con la verdad, exponer el error con la verdad. La segunda pregunta que contestamos es, ¿cómo se predica fuerte? Se habla con severidad, se habla con autoridad y se habla para edificar. La última pregunta, ¿por qué predicar duro? Dios lo manda, por la naturaleza del creyente, porque la obediencia no viene por naturaleza y porque predicar fuerte refuta la mentira. Vamos a orar.